Espero que ahora sí pueda compartirles. ¿Sí lo pueden ver? Sí, maestra. Ok. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el primer problema. O bueno, tal vez no es el primero para algunos porque se cambiaba el orden. Entonces dice, se descompone por hidrólisis 500 mililitros de agua y nos da la densidad para producir hidrógeno gaseoso, el cual se utiliza para que al reaccionar con cloro molecular forme ácido clorhídrico, que a su vez se trata con hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio. El cloruro de sodio obtenido finalmente se descompone en sodio y cloro. Y luego pregunta, ¿qué cantidad de sodio puro obtenemos con el agua inicial si el rendimiento de cada una de las reacciones involucradas es de 95%? Entonces nos dice que primero se descompone el agua, 500 mililitros, nos da cuánta agua hay al inicio y nos da la densidad para que la convirtamos en masa. Y dice para producir hidrógeno. Luego este hidrógeno, esto que nos da de acá, va a reaccionar con cloro para producir ácido clorhídrico. Lo que nos salga de aquí va a reaccionar con hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio. Y ese cloruro de sodio ya finalmente da sodio y cloro. Entonces nos pregunta cuánto de sodio hay después de haber pasado por todos los procesos. Entonces hay que hacer la estequiometría y pues a partir de los 500 mililitros de agua y considerando el 95% de rendimiento en cada una de las reacciones. Entonces, a ver, aquí está, ¿no? Tenemos como datos el volumen del agua en la ecuación 1, que son 500 mililitros, y la densidad y el rendimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si la ecuación está balanceada. Entonces, ahí tenemos la ecuación inicial y tenemos dos átomos de hidrógeno de un lado y del otro también, pero de oxígeno de un lado tenemos uno y del otro tenemos dos. Entonces, ya sea que aquí le pongan un medio o que acá o que a lo demás le pongan dos, es lo mismo, siempre y cuando después en el cálculo de los pesos moleculares pues lo consideren también. Entonces lo que sigue, bueno, se balancea. Después lo que sigue es calcular las masas moleculares considerando estos coeficientes estequiométricos que salieron del balance. Entonces ahí lo puse como un cuadrito para que se entienda mejor. Tenemos la masa molecular del agua, que es 36 porque, bueno, es 18, pero lo multiplicamos por su coeficiente. Lo del hidrógeno, que es 2, pero igual lo multiplicamos por su coeficiente. Y el oxígeno, pues ese no tiene coeficiente, entonces es 32. Profesora. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Este archivo lo va a subir a...? Sí, ahí se los pongo. Ah, ok. Gracias. Ok, entonces convertimos los datos que nos dan los datos del agua, que son 500 mililitros, los pasamos a gramos, a masa, con la ecuación de la densidad. Y entonces de ahí despejamos a la masa. Y tenemos que es lo mismo, ¿no? 500 mililitros de agua son 500 gramos también. Entonces, ya tenemos esta tablita y vamos a introducir los datos, que en este caso son los 500 gramos y lo ponemos abajo del agua. Entonces, a partir de eso, calculamos lo que queremos. O sea, no nos vamos a ir al oxígeno porque lo que nos sirve para la siguiente reacción es el hidrógeno. Entonces, vamos a calcular el hidrógeno por proporciones por regla de 3. Tenemos los 500 gramos de agua y tenemos los pesos moleculares, entonces hacemos la regla de 3. Y... ¿alguien me está hablando? Ok. Sí, calculamos el hidrógeno teórico. Entonces, esto es, bueno, con la regla de 3, 4 por 500 entre 36. Entonces, puede ser con esta, lo podemos ver con esta fórmula, siempre y cuando involucremos aquí los coeficientes.
coeficientes estequiométricos, que aquí ya los consideré cuando calculé las masas moleculares. Entonces, son 500 gramos por 4 entre 36, ¿no? 500 por 4 entre 36, la regla de 3. Y entonces eso me da la masa de hidrógeno teórico. Entonces, pero esa es teórica. Todavía hay que considerar el rendimiento que nos dan, que es el 95%. Entonces, sabemos que el rendimiento es la masa real entre la masa teórica por 100. De ahí despejamos la masa real y nos da, bueno, que es el rendimiento por la masa teórica entre 100. Y eso nos da de 52.78. Obviamente se obtiene menos de lo que se debería de obtener porque no ocurre al 100%. Entonces, con este hidrógeno que nos da aquí, lo podemos ya meter en la ecuación 2. Entonces, vamos a la ecuación 2. Entonces, primero, ¿está balanceada? No está balanceada. Entonces, hay que balancearla. Entonces, la balanceamos, ponemos 2 de ácido clorhídrico, así tenemos 2 átomos de hidrógeno de este lado y también de este lado, luego 2 de cloro y 2 de cloro acá también. Entonces, ya ahí ya la balanceamos. Luego calculamos las masas moleculares considerando los coeficientes estequiométricos, en este caso es 1, entonces nada más es 2. Para el cloro, que es 35.5 multiplicado por 2, y el ácido clorhídrico igual lo que nos da pues multiplicado por 2. Entonces nos dan hay que meter los datos conocidos, que es lo que obtuvimos en el inciso anterior, bueno, en la parte anterior, que es el hidrógeno real. Lo ponemos como dato y volvemos a hacer la regla de 3. Entonces aquí vamos a poner como el dato que nos sirve para la siguiente es el ácido clorhídrico, es el único producto que tenemos, entonces ahí es donde vamos a poner la X. Y hacemos las proporciones igualmente. Sacamos el ácido clorhídrico teórico, que va a ser la masa de hidrógeno que nos salió del problema anterior, multiplicado por el peso molecular del cloro entre el peso molecular del hidrógeno y considerando sus coeficientes estequiométricos. Entonces eso nos da esto, 1926.5 gramos. Y luego consideramos obviamente el rendimiento, también como en el anterior, porque recuerden que el problema dice que en cada una de las etapas el rendimiento es del 95%, entonces hay que considerarlo en todas las reacciones. Entonces igual el ácido clorhídrico real va a ser igual al rendimiento por el teórico entre 100. Entonces multiplicamos el 1926.5 por el rendimiento entre 100 y nos da esto. Entonces este ácido clorhídrico ya lo podemos meter a la siguiente. Vamos a la siguiente ecuación, que es la del ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, y vemos que sí está balanceada, entonces ya no hay que hacer ahí nada. Nada más que calcular las masas moleculares. Entonces las ponemos igual abajo de cada una y vemos cuál es la que necesitamos para la siguiente reacción. Lo que vamos a necesitar es el cloruro de sodio. Entonces, igual primero ponemos el dato que nos dan, que es lo del problema anterior. Acá está 1830, que es de la masa de ácido clorhídrico real que obtuvimos de la reacción anterior. Y entonces ahora la X va a ir acá. Acá está, que es lo que queremos saber. Entonces hacemos igual la regla de 3, que es este por este entre este, 1830.1 por 58.5 entre 36.5. Y ya nos da 2.933 gramos de cloruro de sodio teórico. Entonces igual lo afectamos por el rendimiento, igual multiplicamos por el 95 entre 100 o por 0.95 también puede ser. Y nos da, o sea, la forma de comprobarlo es que nos tiene que dar menor el cloruro de sodio real, porque pues la reacción no ocurre al 100%. Entonces de ahí nos vamos a la última ecuación, que es la ecuación 4. Vemos si está balanceada o no está balanceada. Entonces hay que balancearla. Y lo mismo, calculamos las masas moleculares afectadas por su coeficiente estequiométrico y metemos los datos conocidos, que en este caso va a ser el del cloruro de sodio, que es el que nos salió en el problema anterior, 2.786.5 gramos de cloruro de sodio.
Y luego ahora lo que queremos saber ya es pues lo que en sí nos pregunta el problema, que es el sodio metálico. Entonces igual hacemos la regla de 3 para obtener el sodio teórico y lo afectamos por el rendimiento, multiplicando por 95 entre 100 o por 0.95. Y ese sería el resultado final. ¿Dudas en ese? ¿Todos lo hicieron así? Yo sí lo hice así, pero se me olvidó considerar el rendimiento en unas reacciones y el resultado no me quedó igual. Uy. Bueno, pues sí hay que considerar el rendimiento. ¿Alguien que lo haya hecho diferente? ¿O que tengan dudas sobre este procedimiento? Bueno, si no, pasamos al siguiente. Profesora, una pregunta. Sí, sí. ¿En qué presentación viene lo del rendimiento? Viene en una que ustedes tenían que exponer de las que ustedes hicieron. Le tocó a alguno de los equipos, pero de todos modos lo resolvimos en el problemario. Es uno de los últimos problemas. Donde hay unos problemas de pureza y otros de rendimiento. Ok, ¿más preguntas? Profesora, yo lo hice así, pero le puse diferentes, por ejemplo, usé en unos 2 décimas y en otros 1 y me salió diferente, pero el procedimiento es el mismo. Ah, sí, no hay problema, te tiene que dar más o menos lo mismo. Digo, no Sí. exactamente, pero Ujú. sí Sí, es que está me dio bien. un poco diferente ese. Sí, está bien. Ah, ok, gracias. Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente. ¿Qué dice? El compuesto CFC, el clorofluorocarbono, llamado CFC-11, es un gas de efecto invernadero que era usado para producir almohadas, espumas y asientos. Ahorita, bueno, pues ya no se usa, ¿verdad? Por razones obvias. Dice, calcula el número de átomos de carbono, flúor y cloro en 50 miligramos de CFC-11. Entonces tenemos como datos 50 miligramos, fíjense, es bien poquito, 50 miligramos, y lo convertimos a gramos porque los pesos moleculares y todo lo demás pues está en gramos, entonces para facilitar el movimiento de unidades vamos a pasarlo a gramos. Entonces ahí está la conversión y luego calculamos la masa molecular, que son 12 gramos por mol, que corresponde al carbono, 19 gramos por mol, que corresponde al flúor, y 35.5 por 3, que corresponde al cloro. Y ya eso nos da el peso molecular. Entonces, después, a partir del dato que nos dan de los 0.05 gramos que calculamos, podemos calcular el número de moles que hay ahí. Entonces, ponemos los 0.05 gramos entre su peso molecular y nos da 3.64 por 10 a la menos 4 moles. Entonces, para calcular el número de átomos totales, utilizamos el número de Avogadro, que son estos moles, y sabemos que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, en total tenemos 2.2 por 10 a la 20 átomos de CFC-11. Pero sabemos que una molécula tiene un átomo de carbono, uno de flúor y 3 de cloro, o sea, 5 átomos. Entonces, todos esos átomos van a corresponder un quinto a carbono, un quinto a flúor y 3 quintos a cloro. Entonces, hacemos esa multiplicación de 2.2 por 10 a la 20 por las fracciones que les tocan por el número de átomos. ¿Preguntas de ese?
No. Me parece que no, ¿verdad? También hicimos varios ejercicios. Bueno, el que sigue dice, calcula la normalidad y la molaridad de una solución que se preparó con 300 gramos de hidróxido de potasio disueltos en un matraz aforado de 500 mililitros, aforando con agua destilada. La densidad de la solución a temperatura ambiente fue de 1.13 gramos por mililitro. Entonces tenemos que nos dan como dato la masa del soluto, que son 300 gramos de hidróxido de potasio, el volumen de la solución, que son 5.000 mililitros, y nos dicen que el disolvente es agua, y nos dan la densidad de la solución final, de 1.13 gramos por mililitro. Entonces, como nos piden la normalidad, lo que hay que calcular primero es el equivalente químico. Entonces calculamos el peso molecular, que son 39 gramos por mol del potasio, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, y ya nos da 56. Y entonces sabemos, bueno, pues de la fórmula para hidróxidos podemos calcular de ahí el equivalente químico. Y este hidróxido de potasio solo se puede disociar en potasio con el grupo hidroxilo. Entonces, la carga involucrada pues es 1. Entonces, el equivalente químico es el peso molecular entre el número de cargas involucradas, habíamos dicho, o el número de OHs, también es una forma de verlo. Son 56 entre 1, son 56. Entonces, para 300 gramos de hidróxido de potasio, la masa equivalente va a ser igual a la masa entre el equivalente químico, que son los 300 gramos entre su equivalente químico, y nos da de 5.35. Y después la normalidad va a ser esa masa equivalente entre el volumen de solución en litros. Entonces 5.35 entre 5 litros, que son los 5.000 mililitros. Y pues ya eso nos da 1.07 equivalentes por litro, que son las unidades de la normalidad. Luego, la molaridad. Para la molaridad, sus unidades son moles por litro, entonces hay que calcular los moles, pues que ya los habíamos calculado allá arriba, más o menos, masa entre peso molecular. Y la molaridad va a ser igual al número de moles entre el volumen de la solución en litros. Entonces hacemos lo mismo y nos da lo mismo porque para el equivalente químico las cargas involucradas es 1 o el número de hidroxilos es 1, entonces equivale el número de moles con el equivalente químico. Por eso da lo mismo. Entonces molaridad y normalidad igual. ¿Dudas ahí? Si yo lo calculé al revés, primero la molaridad y luego nada más multipliqué por la equivalente, bueno, por la fracción de equivalentes por mol. ¿Está bien también? Sí, te tuvo que haber dado lo mismo. Ah, sí, sí, me da el mismo valor. Sí, Bueno, está bien. Sí, por eso es importante que aunque lo expongan sus compañeros, ustedes también lo investiguen aparte y pregunten, que quede bien claro, o sea, no se tomen a la ligera las exposiciones de sus compañeros ni las suyas, porque bueno, pues es parte del temario. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente. En algunos procesos de obtención de energía a partir de combustibles fósiles se generan emisiones de dióxido de azufre, que se oxida a trióxido de azufre y al reaccionar con el agua de la lluvia generan ácido sulfúrico o lluvia ácida. Si se generan 10 gramos de trióxido de azufre a partir de las emisiones de una empresa en un día y estas reaccionan con 100 mililitros de agua para formar ácido sulfúrico, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces tenemos ahí la reacción. Y lo primero es ver si está balanceada. Entonces vemos que hay un azufre de este lado, también hay uno del lado derecho. Son 4 oxígenos del lado izquierdo y 4 oxígenos del lado derecho. 2 hidrógenos del lado izquierdo, 2 hidrógenos. Entonces sí está balanceada, ¿no?
Entonces calculamos las masas moleculares y las afectamos por sus coeficientes. Y entonces, bueno, ahí están las masas moleculares. Introducir los datos conocidos. Los datos conocidos que nos dicen que son 10 gramos de trióxido de azufre. Entonces tenemos aquí los 10 gramos de trióxido de azufre y dice que reaccionan con 100 mililitros de agua. Entonces hay que hacer igual la conversión a masa. Tenemos en mililitros, pero sabemos que su densidad es 1 gramo por mililitro, entonces es lo mismo en gramos que en mililitros de agua. Entonces tenemos que reaccionan 10 gramos de trióxido de azufre con 100 mililitros o 100 gramos de agua. Entonces de ahí podemos calcular, escoger cualquiera de los dos para calcular, en este caso yo escogí el trióxido de azufre como dato para calcular cuánta agua necesitaría si teóricamente fuera al 100% reaccionaran 10 gramos de trióxido de azufre. Entonces pongo mi X aquí en lugar del dato que nos dan. Y por las proporciones o la regla de 3, tenemos que, bueno, 10 gramos de trióxido de azufre por 18 gramos por mol de agua entre 80 de trióxido de azufre y me da que necesitaríamos 2.25 gramos de agua para reaccionar con 10 gramos de trióxido de azufre. Pero como nos dan 100 gramos de agua, pues 100 gramos es mucho, mucho más que 2.25. Entonces de ahí sacamos que el agua es la que está en exceso. Entonces era una forma y la otra es tomar al revés, poner la incógnita en el trióxido de azufre tomando los 100 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto trióxido de azufre necesitaríamos para que reaccionara completamente los 100 gramos de agua? Entonces ahí tenemos la misma regla de 3, solo que la X la ponemos del otro lado. Entonces son 100 gramos por los 80 gramos de trióxido de azufre por mol entre 18 gramos por mol de agua. Y nos da que necesitaríamos 444.4 gramos de trióxido de azufre para que reaccionaran con esos 100 mililitros, pero nada más tenemos 10 gramos, entonces nos falta mucho y llegamos a la misma conclusión, que el reactivo limitante es el trióxido de azufre porque 444 son mucho, mucho más que 10 gramos, que es lo que nos dan. ¿Sí queda claro ahí? ¿O hay dudas? Sí, yo lo dejé todo en moles y lo comparo también, ¿vale? Sí, sí te tuvo que haber dado lo mismo. Bueno, de todos modos ahí se les voy a dejar el archivo. Y yo creo que el viernes ya les doy sus calificaciones del segundo parcial. Y entonces, si no hay... Profesora, ¿podría Sí. un momento nada más el problema? Bueno, a mí se me brincó como el 4, que era el tema de la eficiencia de la reacción. Es que venía de camino a casa y apenas llegué y lo estoy revisando. No sé si lo puedo poner para revisar el resultado. Sí. Gracias. Maestra, Sí. ¿cuánto valió el examen, perdón? 50%. Ok, y ahora, por decir, si por alguna razón me fue, por lo que veo ahorita, me fue como muy mal en el examen, ¿habrá alguna oportunidad de hacer algún tipo de trabajo extra o exposición para subir calificación? Sí, acuérdense que de hecho, la actividad complementaria esa que me han estado entregando es extra. Desde el primer Ok. parcial se las La considera actividad como extra. complementaria es la de la historieta, Sí, ¿verdad? sí, Ok, perfecto. sí. Eso es como para que se recuperen. Vale.
Gracias, Miss, esa era mi duda. Gracias, gracias. Ay, ahora no la puedo compartir. Dame un segundo. No la puedo compartir, no sé si ya había podido, porque ahora no. O nada más dígame el resultado en gramos del que resulta. Es el del rendimiento donde están las reacciones en Sí, cadena. ¿Esa sí. dice? ¿De esa es tu duda? Sí, ese me refiero, exacto. Ah, ok. De todos modos, ahí les voy a dejar el archivo, pero lo que da al final son 1040 gramos, 1040.8 gramos. Ah, me sale. Ahí se los voy a poner ahí en los archivos para que lo chequen con calma. Igual si tienen más dudas me dicen. Ok, bueno, es que yo tomé los pesos moleculares con 4 décimas, entonces a lo mejor ahí no Bueno, lo. de todos modos, ese tipo de error ya habíamos quedado que era más o menos 10%, ¿no? Por eso de que no metemos las cosas a la calculadora completas o Bueno, a ok, los decimales. Sí. vale, De vale. todos modos, lo que se evalúa es el procedimiento. Pues sí. Muy bien, gracias, profesora. Sí. Ok. Bueno, antes de empezar con el primer tema del tercer parcial, vamos a ver justamente la evaluación, cómo esta vez va a cambiar. Y creo que no puedo otra vez compartir. Entonces, ¿saben qué? Me voy a salir y voy a volver a entrar a ver si así me deja. Ahí espérenme. Díganle que repite el examen. Sí, díganle. Pues pero hay que esperarnos porque dijo que iba a cambiar la evaluación. Hay que ver qué dice. A lo mejor ella se dio Va a cuenta. cambiar la de este parcial. O sea, la del tercero, no la del segundo. Ah, no, pues sí hay que decirle. ¿Sí ven mi presentación ahí? Sí. ¿Que alguien quiere decir algo? Maestra, ¿va a subir este archivo de la evaluación de este parcial? Sí, el del examen, sí. Ah, ok, Sí, ahorita se lo subo perfecto. ya a los archivos. Gracias. Ah, pero entonces lo que les decía es que para el tercer parcial vamos a cambiar la forma. Hasta ahora era 50% del examen, 30% de laboratorio y 20% de la evaluación continua, ¿no? Bueno, más la actividad complementaria. En este caso, para el tercer parcial no va a haber examen como tal, pero vamos a hacer, bueno, igual el laboratorio va a valer 30% y vamos a hacer una actividad de una exposición que es una investigación bibliográfica que van a hacer sobre un tema que ahorita les voy a decir. Y en esta exposición les voy a evaluar ahora sí más estrictamente y individualmente cómo hayan hecho la investigación en la parte que les haya tocado, las herramientas que utilicen y qué tanto entendieron el tema. Si no entienden algo, pueden preguntarme y yo les apoyo. Entonces, eso va a valer 40%. Y luego 20% de un problemario que les voy a
les voy a subir también en un ratito. Y 10% de una tarea que esa la vamos a ver más adelante. Y obviamente la actividad complementaria que ya habíamos quedado desde el principio. Entonces, esos son los temas. Entonces, lo que vamos a hacer es igual que en el segundo parcial. Los voy a poner ahí en una wiki del Teams para que se apunten en el equipo del que les guste el tema o con quien estén sus amiguitos. Igual vamos a hacer equipos de 5 o de 6 personas. Y bueno, ahí se los voy a poner en el wiki. Y entonces aquí están las fechas. Vamos a tener que para el problemario de electroquímica la vamos a poner para el 7 de diciembre, que es el próximo lunes. Para la tarea que todavía no la vamos a ver, sino hasta las clases que vienen, esa va a ser para el 14 de diciembre. Y la exposición de la actividad complementaria, que son las entrevistas que van a hacer, que se va a hacer para el tercer parcial. Eso lo vamos a hacer antes de salir de vacaciones, del 18 al 21 de diciembre. Y luego, regresando de vacaciones, van a hacer las exposiciones de los temas que les puse en la diapositiva anterior. Y eso porque nos adelantaron el registro de las calificaciones del 15 al 22 de enero. Y porque el extraordinario me parece que va a ser el 25 de enero. Entonces, para entonces ya hay que tener las calificaciones finales. Entonces, preguntas de esto, de cómo va a ser la evaluación. Igual este archivo se los voy a poner ahí también. Esto nada más va a ser para el tercer parcial. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Maestro, yo sí tengo una duda. Sí. Bueno, lo que pasa es que platicando con bueno, pero no es esto, sino del examen de ahorita. Ajá. Bueno, platicando con los compañeros, pues algunos sí nos fue un poco mal y me incluyo en eso. ¿Cree que hayan posibilidades de que podamos hacer otro examen o que nos puede dejar algún trabajo de recuperación? Vamos a ver cómo salieron. Vamos a ver ya en la calificación final. Y les digo, el viernes, ya les digo la calificación está del segundo parcial y vemos si se puede recuperar. Sí, vi que la mayoría no resolvió eso de las reacciones en cadena. Acuérdense que esto se trata de que vayamos ejercitando nuestro cerebro. O sea, no necesariamente tenemos que hacer ejercicios igualitos en la clase, sino que ustedes tienen que esforzar un poco su forma de ver los problemas, justamente porque la forma, no es que vayan exactamente a utilizar estos problemas en su vida cotidiana como profesionistas, sino que esto les hace una formación en cómo ver los problemas en general, cómo incluso ver la vida, cómo analizar las situaciones en las que se encuentran. Entonces no es solamente de repetir y aplicar fórmulas, sino que hay que poner un poco a ejercitar el cerebro. ¿Qué me ibas a decir? Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? No era yo, qué gracias. ¿Quién? No escucho nada. ¿Ya no? Profesora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿La última actividad complementaria va a ser con el nuevo equipo que vamos a tener para las exposiciones o con el de laboratorio? No, ese es como lo hicimos en este segundo parcial con el equipo de teoría, ¿no? O sea, con estos nuevos que vamos a hacer ahorita.
Ok, vale. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Va a subir los espacios para poner nuestro nombre, profesor? Sí, ahorita hago eso. Terminando la clase, a ver, que ya tenemos varias cosas, ¿no? Les subo el archivo del examen, la presentación que ahorita de la evaluación y la wiki para que hagan sus equipos. Y Maestra, ¿cuándo va a subir el problemario? ahorita también ese. Ah, Primero vamos a ver la teoría. Es rápido, de hecho, a ver, déjenme ver si ya se las puedo compartir. ¿Sí pueden verlo? sí. Sí. Bueno, pues el primer tema del tercer parcial es electroquímica. Vamos a ver cosas muy generales, en realidad no tan a fondo. Lo más importante que tenemos que saber es que, bueno, primero las celdas electroquímicas que deben de tener componentes indispensables como son el ánodo, el cátodo y el electrolito. Algunas tienen puente salino, otras no, algunas tienen una membrana, algunas tienen el mismo electrolito, otras no. Entonces, ahí hay diferentes variables. Pero dentro de estas celdas electroquímicas existen las galvánicas y las electrolíticas. Entonces, dentro de las galvánicas se sabe que ocurren espontáneamente y sirven para la generación de energía. Esto, por ejemplo, en las baterías primarias, en las baterías secundarias ocurren este tipo de reacciones galvánicas, y en las baterías primarias pues son esas pilas que normalmente utilizamos y no se vuelven a cargar, solamente están diseñadas para utilizarse una vez. Las baterías secundarias son las que podemos cargar y descargar, es decir, que sus reacciones son reversibles. Entonces esas son las baterías secundarias. Y tenemos las celdas de combustible, que de esas hay, bueno, de diferentes tipos. De hecho, una de las formas de generación de energía, y para los que les toque ese tema de exponer, uno de ellos pues va a ser de celdas de combustible, en las que normalmente se utiliza hidrógeno. Este hidrógeno, al reaccionar con el oxígeno, genera electricidad. Si no se pone un sistema como tal, el hidrógeno con el oxígeno, y se le aplica una chispa, puede ocurrir una explosión. Pero si se puede de alguna manera dirigir esa energía a través de una celda de combustible, pues se puede obtener energía eléctrica a partir de esa reacción. Dentro de las celdas electroquímicas también están las electrolíticas, que estas no ocurren espontáneamente, es decir, que requieren energía para operar, y estas son las que se utilizan justamente en la generación de hidrógeno, en electrolizadoras, cuyo hidrógeno a veces se utiliza para celdas de combustible, pero también el hidrógeno pues tiene otras aplicaciones. También se utilizan este tipo de celdas en electrorefinación de metales. Esto es para purificarlos, y donde también obviamente se aplica energía eléctrica, y en la industria cloroalcali, que es para la obtención de cloro y de hidróxido de sodio. Entonces, en estas reacciones pues se aplica energía para obtener diferentes cosas. Entonces, uno de los elementos que dijimos son los electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Es una solución que tiene iones disueltos y se produce cuando un compuesto se disuelve y se ioniza al ponerlo en contacto con el agua o un disolvente. Entonces, estos normalmente son sales o hidróxidos, y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que es el cloruro de sodio, que comienza a sufrir solvatación, que creo que ya lo habíamos comentado en otro tema, que es cuando los iones, por ejemplo, los verdecitos que se ven aquí, son iones de sodio y pues son positivos, son cationes y se rodean por la parte negativa del agua.
si se dan cuenta. Y por el contrario, los iones cloruro, estos son negativos, son aniones, entonces se rodean por la parte positiva del agua. Eso se llama solvatación. Y esto ocurre muy fácilmente para los que son electrolitos fuertes. Entonces, hay diferentes, dentro de las disoluciones, también ya vimos qué son las disoluciones, hay diferentes clasificaciones en cuanto a electroquímica, los que son no electrolitos, los que son electrolitos débiles y los que son electrolitos fuertes. Esta clasificación está dada de acuerdo con qué tanto conducen la electricidad. Entonces, a ver, aquí por ejemplo, el agua, como algunos de sus compañeros hicieron en su exposición de la práctica de laboratorio, el agua no es un buen electrolito como tal, si se utiliza pura, es decir, desionizada, destilada completamente y desionizada. Se sabe que el agua es el disolvente universal, esto porque tiene una alta polaridad en donde, bueno, esta es su distribución. Hay un ángulo aquí entre estos enlaces de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno de 104 grados, bueno, aquí no lo puse, pero de 104 grados, y eso hace que tenga una polaridad donde del lado del oxígeno, por su electronegatividad, es decir, por su capacidad de jalar los electrones, es un poco más negativa hacia este lado del agua, y del lado de los hidrógenos es un poco más positiva. Eso hace pues, que ocurra lo que ya dijimos en la diapositiva anterior, que es la solvatación. Entonces, este tiene un grado de ionización muy bajo, es una molécula polar y es mal conductor de electricidad, por eso es un no electrolito. Sin embargo, como es disolvente universal y puede hacer solvatación de la mayoría de las sales, entonces el agua junto con las sales pues forman los electrolitos fuertes. Entonces, ¿cuáles son las características de esos electrolitos fuertes? Que se disuelven y se ionizan, o sea, se disocian. Se disocian quiere decir que se separan en iones y se solvatan. Entonces, eso hace que pues la disolución sea mucho más fácil y su ionización. Entonces, en este caso, como hay iones sueltos, digámoslo así, de esa forma, es mucho más fácil que se conduzca la electricidad. Entonces, ahí en el experimento que hicieron sus compañeros, pues se prendía el foco con mayor intensidad. Ejemplos de este tipo de compuestos electrolitos fuertes son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio o el hidróxido de sodio, que como ven, pues algunos son sales y algunos son ácidos, pero que tienen pues una alta polaridad. Luego tenemos los electrolitos débiles. Estos se disocian parcialmente, es decir que, por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético, en donde este hidrógeno se va a disociar formando pues este ion, este anión y el protón, pero no ocurre completamente, es decir que esa reacción no se da al 100%, sino que hay algunas moléculas solvatadas pero completas del ácido acético. Hay solamente un porcentaje que se disocia y otro que no se disocia. Entonces se disocian parcialmente, los enlaces son fuertemente covalentes, precisamente por eso no hay esa disociación. Son solubles en agua por su polaridad, lo que les decía de la solvatación, tienen una fácil hidratación y su solubilidad es mucho mayor que su ionización. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el ácido cianhídrico, el ácido acético, el ácido fluorhídrico es otro de los ejemplos. Entonces, electrolitos débiles, como no se disocian completamente, pues hay pocos iones en solución, por lo tanto la conducción de electricidad pues es débil, es muy poca, entonces el foco se prende con menor intensidad. Y luego tenemos los no electrolitos. Estos tienen enlaces que son fuertemente covalentes,
son no polares. ¿Qué quiere decir esto? Que como vimos, el agua pues tenía una alta polaridad de un lado negativa, del otro positiva, pero en este tipo de moléculas las cargas están distribuidas más o menos homogéneamente, de forma que su polaridad es muy baja. Entonces, son no polares y se hidratan en solución, pero no se ionizan. Entonces, pues ejemplos son la sacarosa, el etanol, la acetona, la glucosa también. En estos casos pueden disolverse muy fácilmente, pero no conducen la electricidad, es decir, que no se ionizan. Solamente están disueltos, pero no ionizados. Y esos son los no electrolitos. ¿Hasta ahí dudas? No. Ok, bueno, seguimos. Entonces, esos fueron los electrolitos. Por otra parte, tenemos los electrodos, que son los ánodos y los cátodos. Se llaman electrodos a los dos. Entonces, dentro de estos electrodos puede haber de dos tipos, que son inertes o activos. En los inertes toman o dan electrones a los compuestos que se oxidan o reducen y no participan en la reacción, aunque pueden catalizarlas. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los metales nobles, el platino, paladio, rutenio. El electrodo de grafito, por ejemplo, también es inerte. Y un ejemplo de aplicación es en la generación de hidrógeno, cloro, etc. Bueno, y tenemos también los electrodos que son activos. Estos sí actúan dentro de la reacción, sí forman parte activa, si se oxidan o se reducen. Y ejemplos tenemos baterías, acumuladores, el electrodo refinado de cobre. Ahí está, que si son ánodos se oxidan y si son cátodos recubren, normalmente son para recubrir algún metal. Entonces, ¿qué es la oxidorreducción? Ya lo habían también mencionado en alguna presentación algunos de sus compañeros, que en la oxidación los átomos se oxidan cuando pierden electrones y los átomos se reducen cuando ganan electrones. Entonces ahí tenemos los sentidos de la oxidación y de la reducción. Ahí está un ejemplo. El cloro en este caso, ¿qué le pasa? Está con carga cero y gana 2 electrones, entonces se reduce. Y en el caso del hidrógeno pierde electrones, entonces pues se oxida. Ahí tenemos un ejemplo que es la pila de Daniel, donde tenemos en el ánodo que el zinc se oxida, es decir, que pierde electrones, y ahí está el sentido del flujo de los electrones que van del compuesto hacia el electrodo, del compuesto que está en la solución hacia el electrodo y viajan a través pues, del cable externo. Y luego, por otra parte, en el cátodo ocurre la reducción, que es una ganancia de electrones, que son los mismos electrones que van por el circuito externo. Y de ahí los electrones van del electrodo hacia la solución. Y así se cierra el circuito. Entonces, en este caso son electrodos activos. Esta es una forma de representar esa reacción o esa pila, la pila de Daniel, donde tenemos el zinc que se oxida y el cobre que se reduce. Luego tenemos del otro tipo de reacciones la electrólisis del agua, donde tenemos que se forma en uno de los electrodos, en este caso son electrodos inertes, que pueden ser, ya dijimos, de platino, paladio o incluso grafito. En el lado del ánodo se forma oxígeno y en el lado del cátodo se forma hidrógeno. Esta es una reacción no espontánea, es decir, que requiere de energía. Ahí están en las reacciones. Y la reacción global, no le puse, pero es de 1.23 cuando es súper eficiente al 100%, que nunca ocurre porque siempre hay lo que se conoce como pérdidas óhmicas, que son pérdidas por resistencia de la electricidad y bueno, también por la segunda ley de la termodinámica.
Pero lo que sigue son las leyes de Faraday, que nos dice la primera ley de Faraday. Dice que el peso de un ion liberado o depositado en un electrodo es proporcional a la cantidad de corriente que pasa a través de la solución. Entonces, podemos conocer la masa de esos iones en el caso de que se deposite, si sabemos la cantidad de corriente, o podemos calcular la cantidad de corriente necesaria para depositar determinada cantidad de material. Eso dice la primera ley. La segunda ley dice que la cantidad de sustancia liberada o depositada en un electrodo por una cantidad de corriente son proporcional a sus pesos equivalentes. Entonces, bueno, ahí está un paréntesis que se denomina faradio. Es, bueno, pues por Michael Faraday, que fue quien lo determinó en su ecuación, en sus leyes, que es la capacidad eléctrica del sistema, de la celda, y de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades se escribe como F, es un faradio, y va a ser igual a amper por segundo, que es la corriente por el tiempo entre el voltaje, y esto es igual a coulomb por volts. Entonces ahí está, que un faradio es la capacidad de un condensador entre cuyas placas existe una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio cuando está cargado de una cantidad de electricidad igual a un coulombio, que sería lo representado por esta parte de la ecuación. Entonces, si se unen estas dos leyes de Faraday, nos queda de esta forma. En un proceso electroquímico, la masa liberada o depositada sobre un electrodo es directamente proporcional a la corriente aplicada durante un tiempo específico. Y esa ley nos la podemos ver en esta ecuación. Entonces, tenemos que la masa liberada o depositada, la masa involucrada en la reacción, es directamente proporcional a la corriente en un tiempo específico. Y lo que nos dice la segunda ley, pues es de acuerdo con un equivalente electroquímico, y nada más le agregamos pues la eficiencia del sistema, que no siempre ocurre pues al 100%. Entonces, ¿pero qué es ese equivalente electroquímico? No es lo mismo, y no confundir con el equivalente químico, que es el que calculamos en el parcial pasado, pero sí se utiliza lo mismo. Es ese equivalente químico, pero dividido entre la constante de Faraday. La constante de Faraday es esta, son 96.500 coulomb por mol. Entonces, siendo los coulomb, ya dijimos que es la carga, que es igual a la corriente por el tiempo. Entonces, un coulomb es igual a 1 amper por segundo. Entonces, el equivalente electroquímico va a ser igual al equivalente químico entre 96.500 coulomb por mol o amper segundo por mol. Y se nos queda gramos por amper segundo. Esto del equivalente químico ya lo habíamos visto, eso ya se lo saben bien. Nada más aquí ponemos otro nuevo, que es el equivalente químico de un metal, que es igual al peso molecular del metal entre la valencia, que es más o menos el mismo concepto de los anteriores, que es la carga involucrada en la reacción. Entonces, cuando se trata de un metal, la carga involucrada pues es directamente la valencia. Ahí está un ejemplo. Para el equivalente químico del cobre es igual a su peso molecular entre su valencia, la valencia que trabaje en la reacción, en este caso 2, y su equivalente químico es 31.77. Si luego queremos sacar su equivalente electroquímico, tendríamos que dividir ese 31.77 entre 96.500. Ok. Lo siguiente a considerar es la densidad de corriente, que es la intensidad de corriente por unidad de área. Y bueno, eso yo creo que con esta parte de la teoría ya podríamos resolver los problemas que les voy a poner. ¿Dudas de esa parte? Generalidades sobre electroquímica. Obviamente es muy por encimita, muy general. ¿Dudas que tengan? Las dudas yo creo que les van a salir cuando hagan los problemas. Tenemos que hacer el problemario, ¿no? Sí. Yo tengo uno. Sí. El
componente químico, bueno, recuerdo, me queda muy claro para las reacciones de, de ácido base, pero Sí. no hemos hecho muchas de óxido de reducción. Creo, por la idea de que tendríamos que dividirlo entre la cantidad de electrones intercambiados, o estaríamos identificando los iones. Sí, eso siempre va de acuerdo con la reacción, al igual que las reacciones ácido-base, en las de óxido-reducción también están involucradas las cargas y hay que saber cuántos electrones son los que se intercambian y estos son los que hay que considerar para calcular el equivalente químico. La carga involucrada, cuántos electrones se liberan, se ceden o se aceptan. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya les digo que las dudas les van a salir en el problemario, entonces se los voy a dejar hoy y traten de hacerlos en la semana para que el viernes me digan sus dudas. Y el lunes lo pusimos como fecha límite para entregar el problemario. Entonces el lunes que se entregue, pues ya lo resolvemos todo. Pero sí es indispensable que lo intenten ustedes. Y que donde se atoren, donde tengan dudas, pues lo vemos el viernes. También les voy a subir esta presentación y el problemario. A ver si ahí me dicen si se me olvida subir algo de todo lo que dije. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada más también agregar el tema del examen, ¿no? Yo voy a subirlo resuelto. Sí, les voy a subir el archivo de la solución del examen y el viernes les doy sus calificaciones. Maestra, Sí. bueno, si la mayoría del grupo salimos mal en este parcial, sí va a haber alguna forma como de poder entregar otra cosa o no sé. Vamos a ver, no creo que hayan salido tan mal. Es que bueno, viendo sus resultados y todo eso, pues cada uno sabe lo que hizo y creo que varios lo platicamos y no estamos como que seguros de que vayamos a aprobar este parcial. Sí, lo checamos cuando veamos las calificaciones. Pero maestra, entonces el viernes vamos a checar calificaciones. El viernes, sí. Ah, ok. ¿Durante el horario de clase? Sí. Sí. Ok, profesora, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Ah, sí, maestra, y por último, lo tenemos que entregar a más tardar el jueves, ¿no? ¿El qué? Es que se cortó. Lo del cómic. Ah, sí. Sí, Lo quedamos que hacer para evaluación extra. Creo que eso también es. Sí. Ah, ok. ¿Va a abrir Ay, asignación o se la mandamos por correo? Otra vez se cortó. Que si va a abrir. Ah, ok. Que si va a abrir una asignación aquí en Teams o se la tenemos que. Ya Sí, está abierta. Esa sí la puse aquí. Si no, ahorita lo checo también. Ah, ok. Gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, ahorita si se me olvida subir algo, me avisan, por favor. Denme nada más esta media hora que falta. Y para que también ocupen este tiempo en resolver los problemas y que me digan sus dudas del viernes. Y entonces, hasta ahí le dejamos y nos vemos el jueves para el laboratorio. Perfecto. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Maestra, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego.